Buenos días a todos. Pues le doy gracias a Dios por estar aquí en Pachuca, en este estado de Hidalgo, en esta mañana, y compartir con ustedes esta reflexión que he sido invitado a compartir con ustedes sobre el verdadero compromiso, que tiene que ver con la verdadera conversión, el compromiso con el servicio que el Señor les llamó a prestar a ustedes, que son hijos de la iglesia. Voy a compartir con ustedes esta palabra que acabo de abrir, que es del libro del Apocalipsis, y es en el capítulo 14, versículo 1. Dice: el Cordero y su séquito. Entonces en la visión el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oía era como el canto de citaristas que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico más que aquellos 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y no se halló mentira en su boca, no tienen mancha. Y vi a otro ángel que volaba en lo alto del cielo, llevando un evangelio eterno para anunciarlo a los que habitan en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo con voz fuerte: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, aquella que dio de beber el vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Le siguió otro ángel, el tercero, diciendo con voz fuerte: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, este también beberá el vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche los que han adorado a la bestia y a su imagen, y cualquiera que haya recibido la marca de su nombre. En esto consiste la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que desde ahora mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Palabra de Dios. Perdón, ¿qué Apocalipsis 14. 14, gracias. Bueno, pues hermanos y hermanas en Cristo, yo quiero compartirles esta reflexión, pues llamando al Espíritu Santo que nos acompañe de una manera especial, para que sea Él quien le hable a nuestros corazones. Nosotros sabemos que como católicos y ustedes como personas comprometidas en la parroquia, pues hemos tenido la oportunidad de conocer nuestra doctrina, nuestra fe. Es nuestra responsabilidad. Un católico que no conozca su catecismo, que no conozca la doctrina social de la iglesia, que no conozca lo que piensa el Santo Padre, el obispo, el párroco, pues no es un católico de verdad, porque ¿cómo podría defender su iglesia? ¿Y cómo podría prestarle un servicio a la iglesia? Es como un médico que no ha estudiado medicina, no puede operar, ¿no? Cada uno tiene su oficio, y el oficio nuestro como servidores de Dios en la iglesia es el de conocer nuestra iglesia, enterarnos de todo y saber dónde es que servimos y por qué servimos y qué hay donde servimos. Y así podemos tener integridad, debemos tener la estructura de nuestra religión y así conseguir espiritualidad. Porque uno de los escándalos más grandes que hay en nuestra iglesia es la ignorancia de la gente que no conoce su propia iglesia y no sabe defenderla, porque no tiene conocimiento de ella. Entonces yo pienso que la llamada más importante a los servidores de la iglesia, en cualquier pastoral, en cualquier ministerio, es
a verdaderamente revisar el catecismo con cuidado, el libro de la doctrina social de la Iglesia, en la que vemos nosotros cuál es la defensa de la Iglesia a la humanidad, cuáles son las cosas que la Iglesia no acepta y las cosas que acepta en esta sociedad que vivimos, y especialmente en el mundo que vivimos hoy, que es un mundo materialista, consumista, relativista, perverso, decadente, agresivo, y por lo tanto pues nosotros debemos tener una conciencia muy grande de lo que es nuestras responsabilidades, porque en cualquiera que sea el ministerio que ustedes son llamados a servir, siempre van a tener almas dependiendo de ustedes, en muchas formas. En algunos casos, por ejemplo, un ministro de la Eucaristía no tiene necesariamente un diálogo con las personas de la iglesia, pero tiene un testimonio que dar. Porque se imaginan ustedes un ministro de Eucaristía que viva en pecado mortal, que viva en unión libre sin casarse, o que viva de la mentira o del robo, o que esté lleno de envidia o de resentimientos y esté sirviendo la Eucaristía, por ejemplo. Eso sería un escándalo, ¿no? Algo que no solamente sería peligroso para la condenación de su alma, pero también podría ahuyentar muchas almas de la iglesia, ¿no? Y así el lector que se prepara para leer y lee mal, no sabe puntualizar bien las palabras, no tiene conocimiento profundo de lo que está leyendo, y todo esto son cosas muy difíciles que exigen demasiada responsabilidad en todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, porque dependiendo del testimonio de los servidores de la iglesia, los que son débiles en la fe se fortalecen en la fe o se ahuyentan de la fe, o se van, ¿no? Porque se escandalizan. La gente que es débil en la fe se escandaliza con todo. Se escandaliza por la forma en que uno camina, por la forma que habla, por la forma en que uno se viste. Todo lo critican, todo lo juzgan, porque no tienen todavía caridad ni amor, porque no se han convertido. Entonces están en la iglesia, pero no pertenecen a la iglesia. Y la esperanza es que cuando nosotros somos servidores de la iglesia, nosotros ayudemos con nuestro testimonio y el servicio lleno de caridad y de amor, como ejemplo para que aquellos que no están todavía enamorados de Dios, se enamoren de Dios por el ejemplo que nosotros les damos. Porque en la iglesia encuentran caridad, compasión, paciencia, tolerancia. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad nuestra comienza con la conversión personal. No puede haber un compromiso real en el servicio de Dios en la iglesia si nosotros no estamos trabajando íntimamente con una verdadera conversión de nuestro ser, de nuestro corazón. Porque qué fácil que es volvernos personas religiosas. Es muy fácil participar en la iglesia de los acontecimientos religiosos, las misas, las confesiones, las estaciones litúrgicas como la Cuaresma, el Adviento, los sacramentos que se celebran en las confirmaciones, bautismos, matrimonios, entierros, aniversarios, fiestas especiales de la Virgen y del Señor, y cuántas cosas de esas celebramos, pero al final todo eso queda sin valor si el corazón no está cambiando. Porque yo diría que la mayor prueba que nosotros debemos tener como servidores de Dios en la iglesia es que nosotros podamos mirar hacia atrás y darnos cuenta si somos mejores seres humanos que hace un año. Si mi corazón no es mejor hoy que hace un año, yo primero no soy fiel, segundo no estoy caminando hacia Dios, tercero no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer en la iglesia, porque la iglesia es el hospital de almas. Aquí venimos todos los enfermos. Jesús vino por los enfermos. ¿Pero a qué vino por los enfermos? Para sanarlos, no para dejarlos enfermos. Entonces, nosotros no podemos llamar a Jesús mentiroso por el hecho de que llegamos a la iglesia y no nos sanamos. Entonces, ¿acaso es que Jesús no sana? ¿No será más bien que nosotros no queremos sanarnos? Y eso es lo que sucede con el Evangelio, que no podemos negarlo, no podemos ir contra Jesús. Si yo estoy en la iglesia y me atrevo a ser un servidor de la iglesia, más vale que me dé cuenta de la responsabilidad que tengo con cambiar mi corazón. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia, se la pasan todo el día en la iglesia, sirven en la iglesia, parecen ovejitas en la iglesia, y llegan a la casa y parecen lobos?
llegan a gritar a todo el mundo, no tienen paciencia con la familia, con nadie, con los seres queridos, y lo que hacen es ahuyentar toda la familia de la iglesia, porque la gente le coge odio a la religión por culpa de aquel que es un contradictorio, una persona que tiene una doble vida, que pretende ser de la iglesia y en la casa es del diablo, porque no tiene ni paciencia, ni compasión, ni tolerancia, un hijo de Satanás. Un hijo de Satanás que comulga, que se confiesa y que sirve en la iglesia. Pero ¿de qué le sirve todo eso? Si llega a donde tiene que dar todo lo que recibió y no lo da, lo que hace es inclusive crear más problemas porque la gente se aleja de Dios por eso. Y muchas personas se quejan, ¿por qué será que mis hijos no creen en Dios? ¿Por qué será que mi esposo o mi esposa no se quieren acercar? Pero no se fijan de que son ellos mismos los que están ahuyentando a la gente de Dios por su comportamiento, por su actitud, porque tratan de evangelizar a los demás con violencia y con exigencias absurdas. Porque miren que la fe tiene como cimiento el amor de Dios. Donde no hay amor, no hay caridad, y si no hay caridad, no hay vida. Porque lo que no tiene caridad está muerto. ¿Quién puede dar vida sin caridad? Nadie. Si yo quiero mantener una relación, una amistad, la amistad entre padres y hijos, la amistad entre esposos, la amistad con su párroco, la amistad del párroco con su parroquia, con sus parroquianos, yo necesito el elemento más importante de todos, la caridad. Yo tengo que estar siempre jovial, tengo que tener paciencia y tolerancia y compasión, así por dentro yo no pueda porque esté atormentado, atribulado, quién sabe por qué esté pasando, pero la gente no tiene por qué pagar por eso. Yo tengo que llevar mi cruz en silencio. Lo que yo llevo, la procesión de miserias que llevo por dentro, la tengo que llevar yo en silencio. Por eso, una de las batallas más grandes que tenemos nosotros es aprender a llevar el silencio de la cruz. El silencio de la cruz es, sin importar las angustias que yo viva, por las vicisitudes, las pruebas, las tribulaciones de esta vida, nadie tiene por qué pagar eso. Es que el Señor dice a través de San Pablo, cuando estés contento como si no lo estuvieras, cuando estás triste como si no lo estuvieras, queriendo decir, cuando ayunen es el día que más se deben perfumar el cabello y nadie tiene por qué saber que están ayunando, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida. Nuestra vida está depositada en Dios. Y es en el silencio del alma donde vivimos la relación con Él. Es como si usted hace caridad, usted no le puede contar a nadie que su mano derecha no sepa lo que la mano izquierda hace. ¿Por qué razón? Porque si no, ya recibe el pago. Y el pago no debe ser acá. El pago es en la vida eterna. Las obras que acompañan la fe son el tesoro que acumulamos para la vida eterna. ¿Y cuáles son esas obras? Son las obras del amor. Todo lo que hacemos con amor es el único tesoro que nos llevamos, nada más. El amor que dimos, pero el amor incondicional. Entonces, si yo sirvo en la iglesia, en algún ministerio, ¿qué me llama Dios a hacer? Dios me llama a ser real. ¿Y cómo soy real? Cambiando mi corazón. Yo sé que no puedo cambiar mi corazón de la noche a la mañana, por eso tengo los sacramentos. ¿Acaso Jesús no sabía quiénes éramos cuando nos dejó el sacramento de la confesión? Él sabía, si no, no lo hubiera dejado, si no nos hubiera dicho, bueno, ustedes se convierten, se arrepienten y ay del que vuelva a caer porque se condena. No, Él dijo, ustedes se convierten, se arrepienten y les dejo el sacramento de la confesión, porque son débiles y seguramente que el diablo les va a ganar muchas carreras, van a caer y les toca regresar a través de este sacramento a recuperar mi amistad. Y tienen que ser humildes para que cada vez que caigan regresen a la fe, regresen a la amistad con Dios a través de este sacramento. Y por eso lo hizo, que somos débiles. Entonces, ante Dios, lo más importante no es que yo piense que voy a superar el pecado porque renuncié a él. Lo más importante ante Dios es que mi verdadera intención en el corazón es superar ese pecado. Eso es lo más importante. Hay muchas debilidades nuestras que no podremos superarlas durante esta vida terrenal. No podremos, algunas. Y es más, muchas veces Dios a propósito no permite que superemos algunas debilidades porque con ellas nos purifica.
¿Y por qué razón? Porque es que si nosotros fuéramos perfectos y alcanzáramos a superar todos nuestros defectos, ¿se imagina lo orgullosos que nos volveríamos? Seríamos prepotentes, seríamos tan autosuficientes que no tendríamos caridad con nadie, porque seríamos perfectos. Entonces toda la imperfección que nos rodea, ¿qué haríamos con eso? Nos atormentaríamos y la atacaríamos. Entonces por eso, en este mundo imperfecto, Dios mantiene las cosas coherentes. Y la coherencia en esta vida temporal es: yo soy un pecador. Yo tengo una mancha en mí del pecado original, que Dios me ha librado de las consecuencias de ella a través del bautismo, pero que las tendencias de esa mancha me obligan todo el tiempo, me sujetan a caer. Yo puedo sujetar esa naturaleza caída en obediencia al Espíritu a través de los sacramentos, pero teniendo en cuenta que no todas las guerras me las voy a ganar. Entonces tengo que estar muy alerta, porque cuando caiga tengo que estar seguro que me levante con humildad y nunca con rabia. Tengo que perdonarme yo y perdonar a todo el que es causa de mis caídas también. Muchas veces el mismo diablo. Yo no puedo andar en una guerra contra Satanás, sino que yo debo cuidarme de él. Es como, usted no puede meterse en una guerra contra un perro bravo del vecindario, simplemente porque el perro es bravo. Usted lo que tiene que hacer es estar lejos del perro bravo, para que no tenga nada que ver con él, no lo muerda y no tenga ningún negocio con él. Y ese es Satanás. Satanás es un perro bravo amarrado, y usted lo que tiene que hacer es no acercarse a lo largo de su cadena, hasta donde él pueda. Y usted tiene que mantenerse lejos, porque miren que el diablo no tiene ningún poder. El único poder que tiene Satanás es el poder que nosotros le damos, porque él no puede hacer nada sin permiso. Él nunca puede acercársele a un hijo de Dios, ni atentarlo sin que Dios lo haya permitido. Ahora, en el momento que yo acepte las proposiciones del diablo, caí en su red y ya le pertenezco. Ese es el pecado. Por eso el sacramento es tan increíble de la reconciliación, porque Dios nos permite que, a pesar de que hayamos hecho negocios con el diablo, que es el enemigo de Dios, sin embargo Dios nos vuelve a recibir 1,000 veces. Nunca cesa de recibirnos, nunca para. Él nos perdona interminablemente, pero hay un límite, porque esta vida es corta. Y es el estado de gracia nuestra por ser ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual por culpa del pecado original. Dios tiene la misericordia que durante esta ceguera de esta vida temporal, Él nos perdona las caídas si nosotros nos arrepentimos. Pero llega el momento en que se acaba la ceguera y ya veremos todo como es, que es el final de esta vida. Se acabó la gracia y comienza la justicia. Ya no hay nada que hacer, no hay forma de remendar nada, de hacer nada, de reparar nada. Viene la purificación de lo que no alcanzamos a superar. Y esto lo conocemos como purgatorio, porque ni siquiera podríamos nosotros ponernos ahora a hablar del infierno. Sabemos que existe, pero no lo tratemos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos servidores del Señor en la iglesia, ¿cómo nos vamos a poner a hablar del infierno? Aceptamos que existe, pero nosotros estamos trabajando para la gloria de Dios, y estamos concentrados en la gloria del Señor, y lo que queremos invitar a la gente a que busque es la gloria de Dios. Buscar a la gente que encuentre el amor de Dios para que se salve, el amor de Dios para que crezca como ser humano. Y por eso piensen ustedes en esto. Si usted tiene algún ministerio en la iglesia, usted tiene que ser la persona más querida, más amable, más bondadosa, más cariñosa, más tolerante, más paciente de todas. Porque si no, no sirva en la iglesia, porque el juicio suyo será terrible ante el Señor. Usted ni siquiera se le acerque a la iglesia. Les aconsejo eso. Porque miren, no hay un lugar peor en la vida para escoger que la iglesia para venir a servir sin amor. Es el peor lugar de todos. Porque cada segundo que usted camine sin amor por el templo del Señor, le queda marcado en el libro de la vida, y eso se lo cobran 1000 veces por uno. Porque sería la mayor ofensa, la mayor irreverencia, el mayor daño contra la gente que viene a la iglesia, la forma más horrible de alejar los hijos de Dios. Y la gente débil, los que no tienen fe, los que están en peligro de perder la fe en cualquier momento, que esos son los que se roban las sectas, los magos,
la gente mala, se los roban. ¿Por qué? Porque se desilusionan en la iglesia. Entonces, yo diría, nunca podremos llegar al templo de Dios a servirle al Señor si no venimos con un corazón dócil, amable, caritativo, compasivo, lleno de bondad. Si las personas que sirven en la iglesia están llenas de envidia, de espíritu de competencia, de chisme, tienen la lengua podrida hablando contra sus compañeros, pues es mejor que se retiren antes de que se condenen. Porque si usted quiere saber cuál es la forma más rápida de no condenarse, meterse a la iglesia a hacer esas cosas. Porque más valdría que estuviera por allá metido en el mundo, en cualquier parte, y tiene más posibilidades de salvarse. Es como la responsabilidad que tiene un sacerdote. Un sacerdote, ustedes se pueden imaginar la responsabilidad que tiene, alguien que le entregó su vida a Dios y que es responsable por todos nosotros. Y que tiene en sus manos el don más maravilloso de todos, que es traer a Jesús vivo como alimento para las almas. Ustedes se imaginan la responsabilidad que tiene, donde ese sacerdote no se cuide y no se asegure de que tiene que serle fiel a Dios y dar el ejemplo que tiene que dar, queda en eminente peligro, y ellos lo saben perfectamente, lo sienten en su corazón, que están en peligro, que se pueden condenar. Y nosotros mismos sabemos eso. Hay mucha gente que no tiene ni idea qué es un servidor en la iglesia. No tienen ni idea. Simplemente vienen a la iglesia y la convierten en un club social. Vienen a traer sus pequeños poderes humanos, a traer sus pequeños resabios y malos hábitos, y vienen a la iglesia a hacer lo mismo que hacen en la casa, ¿no? A tratar a la gente como tratan la familia, y muchas veces no lo hacen muy bien, porque de pronto en la casa tampoco lo hacen bien, y vienen a hacer lo mismo en la iglesia. ¿Y qué pasa? Arman unos problemas tan graves que pueden dividir toda la parroquia, pueden dividir toda la comunidad. Una sola persona que no tenga paciencia, ni tolerancia, ni compasión, ni caridad, y esté en el servicio de la parroquia, puede dividir toda la parroquia entera. Puede causar un caos en la parroquia. Puede hacer un daño a la humanidad increíble, porque puede alejar muchas personas de Dios. Muchas personas le pueden coger odio a la religión por culpa de una persona así. Por eso dice San Pablo, nosotros tenemos que constantemente exhortarnos los unos a los otros, porque nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de las almas. Si ustedes en el servicio en que están en esta parroquia, entre ustedes hay personas difíciles, que tengan temperamentos difíciles, que le falten a la calidad a la gente, que tengan una lengua que no tiene educación, que no está formada en el amor, en la caridad, ustedes deben reunirse y corregir a esa persona, porque esa persona les puede hacer mucho daño a la comunidad, les puede alejar muchas almas, les puede dividir la parroquia, y encima de todo pueden ser castigados todos ustedes por el pecado de omisión. Porque ¿sabe qué les pasa a ustedes cuando por miedo a que el otro los ataque o les haga algún daño, no le dicen nada porque es una persona violenta, horrible, chismosa, vengativa, envidiosa, que no tiene paciencia, y ustedes le tienen miedo de lo que puede hacer contra ustedes? Eso quiere decir que uno no es capaz de testificar por el Señor por hacerle culto al respeto humano. Primero es el respeto a Dios y por último el respeto humano. Primero respetamos a Dios, y cuando somos servidores de la iglesia, primero hago respetar la iglesia, la hago respetar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué dice el Evangelio? Si tu hermano comete una falta, llámalo a solas y exhórtalo con amor. Dile, hermano, está faltando la caridad, su temperamento es horrible, usted es chismoso o chismosa, usted está haciendo cosas malas, le advierto, porque yo no creo que yo personalmente vaya a admitir que esto siga así. Eso a solas, ¿no? Si esa persona se pone violenta, si esa persona reacciona, si esa persona no quiere aceptar la verdad, entonces llama 2 testigos más. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿no? Vienen 3 ya. Se sientan los 3 y llaman a la persona, le dicen, mire, nosotros 3 estamos de acuerdo de que usted es una persona chismosa, que ha hecho daño, que no tiene caridad, que es un escándalo en la parroquia, que en vez de ayudar lo que hace es dañar las cosas. O se convierte y cambia su actitud, o le pedimos que se vaya. Si se pone más furiosa todavía y ataca más y todo, se llama
toda la comunidad. Entonces se denuncia públicamente ante toda la comunidad. Eso es lo que el Evangelio enseña. Esto no me lo estoy inventando yo. Está escrito en la palabra de Dios y la palabra de Dios es nuestra guía. Esto es la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que entre ustedes mantengan la salud de la parroquia, porque donde ustedes tengan este tipo de disciplina, no se les mete ningún intruso. Porque mire, si es un enfermo mental, pues hay que mandarlo a tratamiento. Si es una persona obsesa con algún problema que tenga por resentimientos, por odio, por venganza, por algo, pues no pertenece al servicio de la iglesia. Hay que dejarle en la parroquia para ver si se sana y orar al Señor para que le sane sus heridas. Pero no sirve como servidor, no sirve para los ministerios, no puede servir porque va a ser un escándalo para la iglesia. Si es una persona mentirosa, de las que vienen a utilizar la iglesia para tener fama, para popularidad, para que todo el mundo los vea en primera fila y sean los que más cosas hacen y los más importantes, peor, porque esos son los pavos reales que hay que cortarles esas plumas y ponerlos, dejarlos como gallinas, que eso es lo que son, ¿no? Entonces, uno no puede pretender ser pavo real cuando es gallina, ¿cierto? Oye, estas cosas son importantes. Yo sé que la forma en que yo hablo no le gusta a mucha gente, porque yo no ando con rodeos y Dios no permita que yo tenga un ministerio como el que tenga para venir a complacer a la gente, asegurarme que no se ofenden, que me van a aplaudir y que después me invitan otra vez, porque que ustedes se imaginan un ministerio así, sería un ministerio de hipocresía y yo no estaría complaciendo al Señor sino la gente. Y el día que nos complazcamos entre nosotros, nunca vamos a crecer, jamás, porque ¿quién nos va a decir la verdad? ¿Quién nos va a exhortar? ¿Quién nos va a decir que tenemos que cambiar? Yo conozco personas en parroquias que han sido exhortadas por la comunidad y han cambiado. Y hoy son mejores que todos los demás, porque fueron humildes, porque en un momento dado agacharon la cabeza y dijeron, sí, perdónenme, yo he sido malo, he hecho cosas muy malas acá, ayúdenme, oren por mí y cada que me vean haciendo algo malo, corríjame. No tengan miedo de hacerlo, que yo voy a aceptar toda la corrección que me den y gracias por exhortarme. Hay gente que hace eso, porque llegan a recibir la gracia de Dios de ser humildes. Ustedes saben que el más valiente no es el más orgulloso, sino el más humilde. El orgulloso, ¿qué hace? Trata de defender su territorio humano siempre. ¿Cómo se atreven a decirme eso? ¿Quiénes creen que son? ¿De dónde sacaron ese poder? Ustedes que creen, váyanse, no tengo por qué escucharles nada de lo que me dicen. Ese es el orgullo, ¿no? Son las expresiones del mismo diablo. El diablo habla así. Pero las cosas de Dios son diferentes. Las cosas de Dios son humildad. Si a mí me corrige alguien, yo respondo con humildad, si están correctos. Si están incorrectos, con más humildad tengo que responder, porque entonces el problema es el otro. Y yo le digo, hay personas que se toman autoridades que no tienen y son injustos y vienen a acusarme de cosas que no he hecho. Entonces, ¿qué hago? Yo no los ataco ni trato de defenderme. Yo hago lo que Cristo hace, los amo, oro por ellos, tengo paciencia, no me defiendo, no reacciono y sigo tranquilo. Eso solamente ya calma la borrasca del otro, porque sabe que conmigo no se puede meter, porque se necesitan dos para pelear, ¿no? Y si yo no respondo, no hay con quién pelear. Ahí terminó la pelea. Pues el sentido verdadero de la exhortación que nosotros debemos tener entre nosotros es que si somos servidores de la iglesia, la condición más importante es la caridad. Miren que la bandera nuestra debía ser 1 Corintios 13, himno a la caridad. Y seguramente ustedes lo han leído muchas veces, pero yo pienso que este sería un momento perfecto para leerlo y para pedirle al Señor que todos nosotros aquí presentes en este momento podamos vivir esta experiencia que San Pablo nos invita a vivir, para que tengamos un crecimiento real en lo más importante que Dios nos pide, que es en la caridad. Y entonces es 1 Corintios 13:1 y dice así, himno a la caridad. Leamos esto como un ejercicio espiritual de este momento, aunque ustedes ya lo saben. Dice así, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad sería como el bronce que resuena o un golpear de platillos. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera tanta fe
como para trasladar montañas. Si no tengo caridad, no sería nada. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, si no tengo caridad, de nada me aprovecharía. La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no obra con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace en la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca acaba. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia quedará anulada, porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta nuestra profecía. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando he llegado a ser hombre, me he desprendido de las cosas de niño, porque ahora vemos como en un espejo, borrosamente, y entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios porque el Señor, que es bondadoso y misericordioso, compasivo, que nos perdona siempre, que espera únicamente, pacientemente, a que nosotros nos despertemos al amor y que entendamos que la única razón de vida por la cual Él nos tiene acá es para que aprendamos a amar. La única, no hay otra razón. En este momento hay millones de almas en el purgatorio que hubieran dado, quién sabe qué, por haber utilizado esta vida como se debe utilizar, con amor. ¿Por qué están en el purgatorio? Están reparando todos los actos de desamor de la vida terrenal. Y eso es muy doloroso. Cuando uno tiene ya la conciencia perfecta, el intelecto perfecto, porque ya no tiene esta carne, y ya el alma está libre de esta ignorancia y puede ver todo, ustedes se pueden imaginar el dolor al ver la consecuencia total del pecado. Cómo hirió al prójimo, cómo ofendió a Dios y cómo le dañó a uno el alma. ¿Ustedes se pueden imaginar ese dolor? Si a veces nosotros tenemos una experiencia parecida en grados menores, cuando verdaderamente nos arrepentimos de algún mal que hicimos y nos duele, nos sentimos, hay cosas en la vida que nos cuesta superarlas, que fue algo que hicimos contra alguien y fue tan malo y no sabemos cómo poder cambiar eso. A veces fue una palabra que dijimos, a veces fue algo que hicimos contra alguien y nos cuesta llevar esa carga, porque quisiéramos nunca haberlo hecho y ya no hay forma de cambiarlo. Es como dice San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Esa es nuestra naturaleza y nos duele. Y ese dolor lo sentimos a veces en vida. Ustedes se pueden imaginar cuando ya uno está en la plenitud de la verdad, eso sí que duele. Por eso hoy tenemos que tener en nuestro corazón una claridad inmensa de que el trabajo que tenemos que hacer aquí nosotros es amar, hasta morir amando. Ese es nuestro camino. Ustedes, miren, tienen esta comunidad. Si usted es capaz de mirar a sus compañeros aquí y mirarlos por encima de lo que ellos representan, ya no es la familia tal, ya no es fulano de tal, sino que es un alma, hijo de Dios, que es eterna, que aunque su cuerpo aparentemente muere, su alma sigue viviendo, y nosotros nos conocemos desde la eternidad en Dios, por la fe en Jesucristo, que nos da la inmortalidad. Y si nosotros empezamos a subirnos hacia el Espíritu, que es nuestro ser superior, y dejamos de ser simplemente seres de carne, donde estamos mirando solo las cosas naturales y físicas, materiales, y entonces podemos superar ese estado primario de nuestra vida y empezamos a ver a nuestros hermanos como almas y empezamos a hacer un esfuerzo por amarlos, aunque no nos guste muchas de las cosas que nuestros hermanos dicen o hacen o representan.
Porque muchas veces estamos divididos por razas, por culturas, por educación, por política, por economía, por tantas cosas, por ideologías, y estamos divididos. Entonces, en algún momento creemos que tenemos la razón y de pronto hay personas que se sienten superiores que otros, se sienten mejores que otros. Y estas cosas nos dividen y nos roban el amor al prójimo. Entonces, el ejercicio espiritual más grande es atrevernos a pedirle a Dios que nos dé el amor que no tenemos para amar al prójimo que no podemos amar. Qué difícil que es amar a los que nos han hecho daño. Y aún, qué difícil es amar a aquellos a quien nosotros les hemos hecho daño y por ende no nos quieren y nos persiguen. Fíjense que la gran mayoría de los resentimientos que tiene la gente es contra gente a quien ellos mismos han herido y se convirtieron en sus enemigos y los odian sabiendo que ellos mismos les hicieron daño. Y esto es lo que es nuestra naturaleza indómita y rebelde, que no quiere aceptar la humildad. Y por eso hoy tenemos que entender que lo que Dios quiere de nosotros es atrevernos a superar esta miseria humana y aprender a amar de verdad. Porque el verdadero amor es el único que nos va a llevar a nosotros realmente a la transformación del corazón. Si yo entiendo este misterio, comencé finalmente a vivir la única vida que Dios nos da, es el nacimiento del amor. De resto es muerte todo. El que no está viviendo en el verdadero amor, así sea súper religioso, está muerto. Miren los fariseos del Evangelio, ¿qué hacían? Estaban siempre en el templo y eran los que más ayudaban, eran los que más hacían, eran los que aparecían en todo, eran los que siempre estaban al lado de los sacerdotes y todo. ¿Y qué? Tenían un corazón maleado de incredulidad, de vanidad, de egoísmo, de envidia, de maldad. Sus lenguas eran terribles, no tenían compasión con nadie. Y esto existe dentro de nuestra iglesia hoy. Hay gente que es en la iglesia, están por todos lados, pero el corazón en ninguna parte, porque no aman a nadie. Entonces, y cualquier oportunidad que tienen, le cortan el camino a cualquiera, le dañan la vida a cualquiera, por envidia, porque no quieren que los otros triunfen en nada. Les duele que otras personas les vaya bien. Les duele que admiren a otros y no los admiren a ellos, porque eso es demoníaco, ¿no? Si uno quiere saber cuánto demonio tiene en su corazón, piense a ver, si a su vecino le va bien y a usted le duele, ¿sabe quién tiene en el corazón usted? El mismo diablo. Es el que maneja sus sentimientos. Y no se engañe, porque es Satanás el que vive en su corazón. Porque si usted no se alegra por las cosas buenas que le pasan al prójimo, ¿quién es usted? ¿Acaso se podría llamar un hijo de Dios? No, no puede ser. El espíritu del mal habita en su corazón y usted está en peligro. Si usted sigue así, se muere así, póngase el cinturón de seguridad por el abismo que se va a ir. Porque el que no ama y no perdona y no tiene caridad y compasión con su prójimo, nunca podrá ver los ojos de Dios. Jamás. Porque ¿cómo le va a perdonar Dios al que no perdona? No le perdona. Dios no le perdona. Entonces, ¿para dónde se va? Si no puede entrar al reino de Dios, ¿para dónde se va? No hay sino dos territorios. El territorio de Dios y el territorio del diablo. Yo he visto el infierno. No lo leí en un libro, no me lo contó ningún ser humano, yo lo viví. Y por eso hablo como hablo, porque no podemos andar con mediocridades, no podemos andar con tibiezas, no podemos hablar cosas absurdas, tenemos que hablarnos la verdad, porque los seres humanos somos muy tercos, los seres humanos nos sostenemos de nuestra maldad. Y eso no debe ser así, tenemos que cambiar. Mire, si usted hágase exámenes de conciencia, piense bien, si usted tiene algunas gotas de envidia en su corazón, tiene que ponerse de rodillas ante Dios, implorarle que le quite ese cáncer del corazón, que la va a matar. Ese cáncer lo mata, le mata el alma, se lo mata. Es una enfermedad grave, la envidia, el odio, la venganza, el resentimiento, el desear las cosas de los demás y tener envidia de ellos y querer tener o querer ser como los demás. Eso es un pecado horrible y es un pecado que daña el alma y el corazón
y le hace daño al prójimo y ofende a Dios inmensamente. ¿Cómo será que es un mandamiento? ¿Cierto? Entonces, uno tiene que entender que Dios quiere que trabajemos en todo esto. Dios quiere que no nos descuidemos, que todos los días nos preparemos. Porque ¿qué nos ganamos con estar en el templo de Dios sirviendo si nuestro corazón no está cambiando? ¿De qué nos sirve? Si al contrario nos estamos poniendo en más peligro todavía. Porque un corazón endurecido, maleado, lleno de toda clase de vicios espirituales y metido entre la iglesia, ¡qué cosa tan fea! Es como esos hombres que están casados y tienen 2 o 3 mujeres por ahí, amantes, y la pobre mujer está ahí en la casa levantando hijos y sirviéndole a él, y el hombre infiel, horrible, que hasta los trata mal y piensa que por llevar comida a la casa se merece tener la atención de la familia, cuando es un infiel y un ingrato, que más le valdría irse y dejar su familia en paz, ¿no? Porque un hombre malo y una persona que no trae sino maldad a la casa, Dios mío bendito, ¿qué será eso? El ejemplo, las cosas tan horribles, la contaminación para los hijos, las maldiciones a la familia, a veces traen hasta enfermedades y todo, porque esa es la infidelidad, el adulterio, el único pecado por el cual Jesús dijo que podían dejarse el uno al otro, ¿no? Porque así es. Y miren, entonces eso mismo pasa con los pecados de la envidia, el odio, la lengua. Los pecados de la lengua son los que más deformidades le producen al alma. Si usted quiere conocer un alma bien deforme, una lengua viperina, una lengua que no tenga caridad. Cuando usted habla mal del prójimo, cuando usted por celos le corta el camino a los demás para que no triunfen o para que no le hagan competencia a usted, o simplemente para hacerles daño, y de su boca salen palabras sin amor contra sus hermanos, contra su prójimo, esa es como una maldición que se echa encima, porque su alma se deforma, completamente se deforma. Y así, esa imagen en que fue creado de Dios se le daña completamente. Y usted mismo siente por dentro lo feo que es. Cuando de la lengua de uno salen cosas feas, uno se siente feo, uno se siente mal, uno se siente horrible, porque es feo, porque es muy feo. Si pudiera ver el alma en un espejo, saldría corriendo del miedo, del susto, de ver la monstruosidad en que se le convirtió el alma por la lengua. Así de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos ha dado todas las verdades. Y esta iglesia contiene todas las verdades, no nos falta ni una. Imagínense la responsabilidad que tenemos. Si tenemos todas las verdades, ¿qué quiere decir eso? Tenemos todas las responsabilidades. Y Dios siempre toca en la puerta y dice: alerta, te advierto, hoy es el día del Señor. Como dice la palabra, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Esto tenemos que despertarnos y darnos cuenta que cuando Dios toca en la puerta, no podemos dejarlo tocando. Hay que abrir el corazón y decir: lo siento, Señor. Sé que has venido porque sé que tengo que cambiar. Sé que necesito transformarme y convertirme. ¿Qué tal que me llames hoy? ¿Qué será de mí si voy ante ti con toda esta perversión que hay en mi corazón y todas las oportunidades que me has dado para cambiar? Entonces hoy te doy gracias, Señor, porque hoy has venido a mi corazón, has tocado la puerta y me has dado la oportunidad de cambiar, la oportunidad de aprender a amar. Porque saben, el momento más hermoso del alma es cuando el alma es capaz de comenzar de cero, de darse cuenta que nunca había hecho nada bueno, que todo era pretensión y vanidad, y deja caer todo ese edificio de ideas que tiene de sí mismo, toda esa religión falsa, y comienza verdaderamente a construir un verdadero ser en el amor. Por primera vez, hay gente, yo conozco personas que llevan en la iglesia 40 años en el servicio de la iglesia, ya están avanzados en edad, y descubren por primera vez que nunca habían amado, que solo se habían amado a sí mismas, que eran personas terribles con el prójimo, que habían hecho dividir parroquias enteras, que habían hecho daño y no habían querido aceptarlo. Y un día aterrizaron en su realidad, lloraron ríos y le aceptaron a Dios esa conversión, y ese momento es el momento de Dios. Queda todo el pasado borrado, Dios perdona todo, pero uno necesita arrepentirse.
Un pecador arrepentido, un corazón contrito, Dios no lo desprecia. Y eso tenemos que hacerlo. Dios no quiere holocaustos ni sacrificios. Él quiere un corazón arrodillado, un corazón arrepentido. Eso es lo que Él pide. Dios no quiere que estemos volando de izquierda a derecha en la iglesia haciendo cosas. Eso sí, eso está bien, pero eso no es importante. Lo más importante es que yo cambie mi corazón. ¿Qué me gano con hacer tantas cosas en el templo si estoy condenándome? Porque soy una persona que lo único que traigo es un mal ejemplo y le falta la caridad a todo el mundo, y mi lengua no perdona a una sola persona porque la estoy utilizando como un látigo que el demonio usa para castigar a mi prójimo. Entonces, esas cosas son realidades que tenemos que cambiar de verdad para que Dios nos haga instrumentos de su paz y de su amor, y que nos convirtamos en lámparas de luz en este mundo de tinieblas. Ustedes mismos saben, aquí en esta ciudad de Pachuca, que me imagino que no es diferente a ninguna ciudad en el mundo de hoy, este mundo materialista, consumista, relativista, depravado, ustedes saben la oscuridad que hay allá. Hasta en las propias familias nuestras encontramos gente perdida. Entonces, ¿quién es la esperanza de esta gente? Nosotros. Somos la única esperanza. Nosotros que también hemos sido pecadores, que somos pecadores, pero que estamos buscando a Dios. Y nosotros tenemos que llenarnos de luz cada día más, para que podamos traerle más gente a Dios, para que podamos darle esperanza a la gente. Pero ¿cómo se les da esperanza? Con nuestra verdadera transformación. Que la gente en silencio nos observa. Los que viven en pecado viven como al otro lado de la cerca y lo están mirando a uno todo el tiempo. Cuando uno es coherente, consistente, perseverante, ellos eso es todo lo que ven y eso es todo lo que envidian, quieren eso, porque saben que ese es el camino. Ahora no tienen la fuerza para hacerlo, pero de tanto observarlo a uno, un día terminan pasando la cerca, porque se dan cuenta que ese es el camino, la verdad, la vida, Jesús, y ahí encuentran la verdad, encuentran la realización de la vida en el amor, porque les dieron ejemplo. Es como una madre de familia que tiene hijos que no le ponen cuidado, pero la madre es consistente, siempre está ahí, siempre fiel a Dios, siempre con el amor, siempre la compasión, siempre la caridad, siempre apoyando, siempre ayudando, en un espíritu de servicio incondicional, nunca se cansa de dar. ¿Ustedes creen que eso es perdido? En el futuro esos hijos crecerán y un día nunca se olvidarán de la bondad de su madre, de la perseverancia, de la humildad, de la caridad de su madre. Eso es lo que maneja la vida y el corazón de los seres humanos. A lo mejor se demorarán años para recapacitar, pero el día que recapaciten se convertirán de verdad, porque tienen unas bases, unos cimientos fortísimos en la fe que se les fue dado a través del amor de la madre. Y eso ocurre. Pues voy a terminar pidiéndole al Señor su palabra, y en esta palabra sellamos esta reflexión. Y les voy a leer de la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 13. O sea que es 2:13. 2:13. La fe en la verdad. Nosotros, en cambio, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos y amados del Señor, porque os eligió Dios como primicias para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y por la fe en la verdad. Para esto os llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, manteneos firmes y observad las tradiciones que aprendisteis, tanto de palabra como por carta nuestra, que nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, que nos amó y gratuitamente nos concedió un consuelo eterno y una feliz esperanza, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le doy gracias, Señor, por todos ustedes, por esta parroquia, por el sacerdote que no lo pude ver personalmente, pero que por favor le dan mi cariño, y que estaré unido a ustedes en oración siempre. Somos la misma iglesia, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, velar por nuestra santidad, ayudarnos con la verdad y no tener miedo a decirnos las cosas como son entre nosotros, porque ¿quién más lo va a hacer? Y no podemos dejar que el diablo nos malee el corazón y que nosotros sigamos equivocados y nadie nos exhorte por miedo.
No podemos tener ese miedo porque sería como tenerle miedo al diablo, y al diablo que tenemos que es espantarlo, no tenerle miedo, ¿no? Muchas gracias y que Dios los bendiga.